Hace calor, no importa, átomos y bits. Hace frío, no importa, átomos y bits. Que llueve, no importa, átomos y bits. Que hay viento, no importa, átomos y bits. Que te aburre, ¿cómo te vas a aburrir? ¿Cómo te vas a aburrir? Si tienes aquí el mejor programa de ciencia y tecnología para conocer lo último de lo último en estas materias. Átomos y bits, cada semana, en esta sintonía, a lo largo de todo el verano, estamos acompañándoos también para contaros pues todas esas novedades que en un momento dado descubren los científicos de distintas materias. Sí, nos gusta mucho la astronomía, pero también hablamos de muchas otras cosas. Lo vais a ver en el programa de hoy, que cuenta con la realización técnica de Paco Minayo y con toda la información que nos trae enseguida José Manuel Nieves. Saludos de Pedro Pablo May. Vamos a empezar hablando de planetas y de astronomía, pero primero saludemos a nuestro astrónomo mayor del reino, Merlín Nieves. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Te has pegado ahí el ¿Cómo estás? telescopio, ¿no? Buscando nuevos planetas en el cielo Sí, celeste. sí, y Y has descubierto uno, acabamos de encontrar uno, sí. muy pequeño. Uno pequeñito, sí, pero que además de pequeño, es fastidión, porque resulta que nos estropea un poco la idea de que ahí arriba hay un gran planeta. ¿Te acuerdas del planeta 9? Hombre, el planeta 9 que se viene hablando tanto Bueno, tiempo. bueno, pues el hallazgo de este planeta enano nuevo, de este mundo pequeñito en los confines del sistema solar, pues es un problema más para el planeta 9, ¿no? Nos lo aleja un poquito. ¿Por qué? Ahora te cuento, ahora te cuento. Veamos, pongámonos en situación. Estamos a miles de millones de kilómetros de la Tierra, más allá de la órbita de Neptuno. Es decir, de lo que vamos a hablar es de un TNO, un objeto transneptuniano, Ahí ¿vale? está. Un equipo de Estados Unidos, de Princeton, anuncia el posible, porque hace falta una confirmación definitiva, pero es muy probable, de un nuevo planeta enano. Lo han clasificado como 2017 OF201. Si esto se confirma, sería una mala noticia para el planeta 9 porque no encaja con el patrón que se supone que este planeta 9 crea en las trayectorias de otros objetos del sistema solar exterior. Ahora te explico cómo es todo esto, ¿no? Ya. Pero antes veamos de dónde surge esto del planeta 9 y esto de buscar un planeta gigante en la parte externa del sistema solar. Pues resulta que hace más de un siglo que los astrónomos discuten sobre la posible existencia de planetas gigantes y todavía no descubiertos más allá de Neptuno, en el lejanísimo cinturón de Kuiper y la todavía más lejana nube de Oort, que sabes que son, el primero es un cinturón y la segunda es una esfera que envuelve totalmente el meollo del sistema solar Sí. de escombros. Son dos escombreras espaciales donde hay restos de todos los tamaños de los lejanos tiempos de la formación del sistema solar. Y esos restos van desde el tamaño de guijarros, de pocos centímetros, hasta tamaños planetarios, ¿vale? Que se han encontrado varios, ¿no? Bueno, pues a finales del 19 todo empezó con la idea de que había un misterioso planeta X. ¿Te acuerdas, no? También, o sea, no es que te acuerdes porque ya estabas vivo en el 19, que lo estabas, Ahí sino, quería verte. claro, sino que el planeta X se hizo muy famoso, ¿no? Y ha Sí. resonado hasta nuestros días, ¿no? Bueno, fue Bueno, pues protagonista de un montón de historias de ciencia ficción también, el planeta claro, X. pues ese planeta X era necesario, ¿por qué? Porque su existencia solucionaría unas anomalías detectadas en las órbitas de Urano y de Neptuno. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sabemos que todas las órbitas de cualquier objeto dependen de la gravedad y la gravedad la ejercen objetos, con lo cual unas anomalías sin explicación en las órbitas de Urano y Neptuno podrían significar que existía otro planeta no descubierto que estaba provocando esas anomalías. De esa forma, los astrónomos pues, empezaron a buscar este cuerpo masivo, ¿no? Cuya gravedad podía explicar estas desviaciones orbitales de Urano y de Neptuno. Pero no encontraron nada. Sin embargo, esto fue el preludio de un descubrimiento 30 años después muy importante. En 1930, un astrónomo que se llama Clyde Tombaugh descubrió a Plutón. Pues así como descubrió a Plutón buscando este planeta X, pues resulta que apareció Plutón. Y durante décadas, Plutón fue pues, el noveno planeta del sistema solar. ¿De acuerdo?
pero no estaba destinado a serlo durante más tiempo, ¿no? Porque su destino cambió en el año 2006. ¿Y qué pasó? Pues pasó que los astrónomos descubrieron otros objetos de tamaño similar o incluso más grandes que el propio Plutón en el cinturón de Kuiper, como Eris, que es más grande que Plutón. De forma que la Unión Astronómica Internacional no tuvo más remedio que volver a plantearse el concepto mismo de planeta. Y al replantear ese concepto resulta que Plutón no cumplía con los requisitos, con lo cual fue degradado a planeta enano. Le quitaron la categoría al Plutón y ahí se montó un lío, pero monumental también. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Es que se redefinió lo que es un planeta y claro, una de las nuevas condiciones es que tenía que ser dueño absoluto de su órbita y como se habían encontrado otros objetos del mismo tamaño que Plutón, incluso más grandes que el propio Plutón, ocupando que se cruzaban las órbitas en la misma zona, pues resulta que Plutón era uno de esos objetos más, no era el rey de su órbita como lo son los planetas como Urano, como Neptuno, como la Tierra o como Marte. Sí. Así que Plutón fue reclasificado como planeta enano y eso volvió a dejar el número oficial de mundos de nuestro sistema en 8. Pero, pero la cosa no terminó ahí. 10 años después de 2006, en 2016, llegan dos investigadores, Mike Brown, que es un experto en objetos transneptunianos, y Konstantin Batygin, que son los dos del Caltech, del Instituto Tecnológico de California, pues anuncian nuevas pruebas que sugerían la existencia de un enorme planeta, por lo menos del tamaño de Neptuno, oculto ahí, en el sistema solar exterior. Mm, Vuelve la idea del planeta X, solo que esta vez lo llaman planeta 9. mm, ¿Y por qué tendría que existir el planeta 9? Pues porque estos objetos transneptunianos, entre ellos Plutón, las órbitas de estos objetos se agrupan de una forma muy extraña. Es decir, estos cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol más lejos de lo que hace Neptuno, por eso se llaman transneptunianos, parecen estar agrupadas de una forma que solamente se podría explicar si existe la influencia gravitacional de un planeta mucho más grande y distante. mm. Desde entonces, desde 2016, la búsqueda del planeta 9 se ha convertido en la obsesión de muchos científicos y al mismo tiempo en el centro de una interminable polémica. Algunos creen que el hallazgo de pequeños mundos helados, como el que te he dicho Eris, pero hay como media docena de ellos, Makemake, Haumea, hay varios, ¿no? Sí. Con esas órbitas tan larguísimas, lo consideran una prueba más de la influencia gravitacional de este mundo gigante no descubierto, de este planeta 9. Pero otros dicen que eso puede ser por otros motivos. Estas órbitas tan largas, estoy hablando de órbitas que tardan en hasta 20.000 años en dar una sola vuelta al Sol. Caramba, O sea, 20.000 años. imagínate, son elipses muy grandes, es decir, van desde pasando bastante cerca del Sol hasta lejísimos para luego volver, ¿vale? Y se las Bueno, considera pues dentro del sistema solar, a pesar de eso. sí, 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 claro. Pero esto podría deberse, están tan lejos ya, que podría deberse al paso cercano de una estrella, que las atrae, los atrae cada vez que pasan, los atrae un poquito más, con lo cual va alargando esas órbitas, ¿no? Y algunos incluso dicen que el hipotético planeta 9 no es un planeta, sino que podría ser hasta un agujero negro acechándonos ahí en la Qué oscuridad del siniestro. sistema, del exterior del sistema solar, ¿no? Sí. Y ahora, en este panorama, la cosa se acaba de complicar con el hallazgo de este pequeño nuevo planeta enano de 2017 OS-201. ¿Y por qué? Pues porque este objeto, que tiene unos 700 kilómetros, es decir, es bastante más pequeño que Plutón, tarda 25.000 años en dar una vuelta completa al Sol. Mm. Es decir, que sigue una órbita pues absolutamente alargada. Imagínate que en su punto más cercano de la órbita al Sol, que es el perihelio, está a 44,5 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Y en el punto más alejado está a 1.600 unidades astronómicas, algo impensable, ¿no? Y justo aquí es donde surge el problema para el planeta 9. ¿Por qué? Pues porque, como te he dicho antes, muchos objetos transneptunianos parece que se agrupan, sus órbitas se agrupan en una orientación específica. Y eso se interpreta, como no te he dicho, como una señal de la influencia gravitatoria de este planeta gigante invisible, del planeta 9. Ujú.
Pero resulta que 2017 F-201 no encaja en esto, no se comporta de la misma manera. O sea, este objeto es un valor atípico. Su órbita no encaja con el patrón que se supone que el planeta nuevo está creando. Y eso es una muy mala noticia para los que defienden la existencia del planeta 9. Porque ¿por qué otros objetos transneptunianos sí son afectados por la gravedad del planeta 9 y este no? Es verdad que también alguna de las otras razones, es decir, una estrella de paso, un encuentro planetario anterior, podría justificar esta órbita, con lo cual el planeta 9 todavía tendría oportunidad de existir. Y los propios autores de este estudio preferirían que sí existiera, Hombre, porque claro. las cosas serían muchísimo más interesantes con la existencia del planeta 9. Pero la cosa sigue ahí en duda, pero con un argumento más en favor de los que dicen que no existe el planeta 9. ¿Y cuándo sabremos definitivamente si esto existe o si esto no existe, pero del todo? Pues es posible que lo consigamos antes de lo que pensábamos, porque los telescopios actuales están al límite de su potencia. Es decir, ver estos objetos transneptunianos tan lejos de la Tierra, más allá de Neptuno, tan lejos de la Tierra que desde ahí el Sol apenas se vería como otra estrella, es decir, apenas reciben iluminación del Sol, con lo cual no reflejan prácticamente luz. Son objetos muy tenues, muy difíciles de ver, y nuestros telescopios ya no alcanzan más. Pero tenemos en ciernes una generación de nuevos telescopios que están terminando de construirse. Y uno de ellos, por ejemplo, el Vera Rubin, puede ser, podría ser el telescopio que finalmente descubra o descarte para siempre el planeta 9. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad que ningún telescopio alcanza hasta ahora. Fíjate que este telescopio lleva incorporada una cámara digital, como las de los teléfonos móviles, pero solamente es la mayor que se ha fabricado en toda la historia de las cámaras digitales, y es de 3,2 gigapíxeles. Hala. No, no megapíxeles, sino gigapíxeles. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, Y pero ese si este telescopio no lo ve, no quiere decir que no exista, sino que todavía no lo puede ver. ¿O sí? exactamente, pero este telescopio ya va a multiplicar la sensibilidad, la capacidad de ver objetos que brillan muy poco, muy poco, muy poco, objetos muy oscuros como son estos mundos exteriores. Es decir, es muy probable que detecte, que el Vera Rubin, cuando se lance en los próximos años, detecte una cantidad inusitada de nuevos planetas en el sistema solar, e incluso puede ser que el planeta 9. Fíjate además que este que te hablo, el 2017 o F-201, Mm, la órbita es tan larga y tan grande, ya te digo que tarda 25.000 años, mm. que se va hasta 1.600 unidades astronómicas de la Tierra, por lo que solamente durante el 1% de la órbita está lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios, estirándose al máximo, lo puedan detectar. Eso quiere decir que durante el 99% de la órbita es invisible. Ya. O sea que entonces para ¿Cuántos, detectarlo, cuántos otros mundos parecidos pueden resultarnos invisibles que estén en las mismas circunstancias? Que pasen cerca del Sol solamente durante una mínima parte de su órbita. Bueno, pues el Vera Rubin nos puede mostrar muchos más, y si realmente hay un planeta 9 que los gobierna a todos, pues indicarnos también su existencia. pero esto que has contado es muy interesante porque eso podría suponer que el sistema solar tuviera un montón de planetas que jamás vamos a saber que están ahí porque tienen ese tipo de órbitas. Claro, hay quien piensa que en realidad puede haber cientos de planetas, porque estamos hablando del cinturón de Kuiper. Sí. Todavía no hemos hablado de la nube de Oort, que es muchísimo más grande y está muchísimo más lejos. Y también se considera dentro del sistema solar. Claro, claro, eso es la frontera más externa, más exterior del sistema solar. Y está todavía muchísimo más lejos. Caramba. Es decir, después del cinturón de Kuiper, hay una cosa que se llama el acantilado de Kuiper, que es una especie, el cinturón de Kuiper es un anillo, como el Sí, cinturón de asteroides, pero muchísimo más lejos sí, sí. y más grande, más allá de Neptuno. Luego hay una cosa que se llama el acantilado de Kuiper, que es que de repente ya no hay nada, o sea, se acaba el anillo, se acaban esos objetos. Y empiezas a navegar y a navegar más y muchísimo más lejos y llegas a la nube de Oort.
Mm, que puede extenderse, puede tener hasta más de un año luz de extensión. sí, Es sí, decir, sí. la influencia del Sol remota puede extenderse a más de un año luz, un año y pico luz desde el propio Sol. Vamos, que si hubiera habitantes allí, te imaginas desembarcar No, y que pero te digan, claro, no, que sois del sistema solar, del sistema aquí, de la estrella esa que está allí, que no se ve, claro, el a quinto ver, pino. el sistema solar que nos enseñan en los colegios es el núcleo, el meollo, La el almendra central, hueso, ¿no? Del, la almendrita central de lo que realmente es el sistema solar. sí. No tenemos más que pensar en eso, ¿no? Para darnos cuenta. El sistema solar es muchísimo más grande y más vasto y está muchísimo más lleno de cosas de lo que nadie podría llegar a pensar. Fíjate, tú quejándote que no vivías en el centro y estás viviendo en el mismo centro del sistema solar. Ay, si es Bueno, que... claro, claro. Ujú. Que a En su vez fin. está en la periferia de una galaxia, no en el centro. Bueno, no vayamos ahora a las periferias galácticas, que vamos a quedarnos de momento en el sistema solar. Bueno, pues nada, vamos a estar pendientes, a ver si conseguimos descubrir, confirmar el planeta enano lo primero y luego descubrir si hay planeta X, Y o Z o qué Claro. en este caso. Vamos a ver, cada vez tenemos mejores instrumentos y bueno, cada vez vamos arañando un poquito más de conocimiento. Pues aparte de esto, ya os decíamos al comienzo del programa que aquí pues tratamos muchas ciencias, no solamente hablamos de astronomía o de cosmología, sino que también podemos hablar, pues yo que sé, de biodiversidad de la época de la paleoantropología, vamos, perdón, paleontología, porque ahora vamos a hablar de aves en el Ártico, de aves en el Ártico con los dinosaurios. Menuda combinación. Cuéntanos, porque parece que estaban viviendo juntitos ahí, pero no revueltos. Sí, no, no, pues vivían juntitos y revueltos, claro. ¿Revueltos? Pues, Claro, o qué sea, procaces. fíjate que, a ver, primero tenemos que saber que no todos los dinosaurios se extinguieron cuando cayó ese meteorito hace 66 millones de años, ¿no? Y comprobarlo es tan fácil, comprobar que no se extinguieron es tan fácil como levantar la vista, ¿no? Y ver pájaros. Vemos que hay miles de especies de aves que llenan todos los cielos del planeta y todas ellas descienden directamente de un grupo concreto de dinosaurios carnívoros, los terópodos. Mm. Por cierto, el mismo grupo al que pertenecieron los velociraptores y los terribles tiranosaurios. Pues Sí, ese sí. mismo grupo. Las gallinas, ¿no? Que dicen que son la evolución de los tiranosaurios. Sí, bueno, las gallinas, no solo las gallinas, sino todas las aves actuales. Sí. Todas las aves. Bueno, la mayoría de los dinosaurios, sin embargo, sí que se extinguieron hace 66 millones de años, cuando cayó ese meteorito de 11 kilómetros en el Golfo de México, ¿no? Mm. Pero las primeras aves ya existían mucho antes. Las primeras aves, los famosos Archaeopteryx y tal, ya tienen 150 millones de años. Es decir, que durante mucho tiempo, durante más de 70 millones de años, convivieron con los propios dinosaurios de los cuales descienden. Mm. Y ahora un estudio pionero que también se ha publicado en Science, acaba de encontrar en el Ártico pruebas directas de esa convivencia entre aves y dinosaurios. Eh, ¿Por qué en el Ártico? Pues piensa en el Ártico hoy. La primavera ártica es una explosión de vida, un estallido de crías, de nidificaciones masivas de cientos de miles de aves que van al mismo sitio, se congregan allí, ¿no? Millones de aves para criar a su descendencia, ¿no? Y resulta que esa escena, pues resulta que no es un fenómeno reciente y acaban de revelar en su estudio que esa misma dinámica de anidación polar ya tenía lugar hace 73 millones de años durante el Cretácico superior. Es decir, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Las aves, que llevan existiendo 150 millones de años, eso significa que durante la mitad de su existencia han estado anidando en el Ártico. Y para comprobarlo, los investigadores examinaron decenas de huesos diminutos y dientes fosilizados de un yacimiento en Alaska. Algunas de estas aves se parecían a los somormujos actuales, estas aves que bucean. Yo una vez vi uno buceando en una piscina de lado a lado y es alucinante. Sí. Qué divertido. Otras se parecían a las gaviotas y varias eran parecidas a los gansos, ¿vale? Y todas criaban en el Ártico al mismo tiempo que
por el mismo continente vagabundeaban gigantes como el tiranosaurio Rex. Anda. ¿Qué tiene esta investigación? Pues que antes de esta investigación, la evidencia más antigua de aves anidando en el Ártico o en la Antártida era de hace 47 millones de años. Ujú. Es decir, mucho después del impacto del asteroide. Es decir, mucho después de la extinción de la mayoría de los dinosaurios. Ya. ¿Vale? Con lo cual no se había documentado esta convivencia. Pero esta, al ser 73 millones de años, adelanta en 30 millones de años estas primeras pruebas. Es decir, es la primera vez que se ven dinosaurios y aves compartiendo un hábitat. Mm. ¿Vale? En los anteriores, ya te digo, las anteriores Sí, pruebas son eran de una posteriores. época en que los dinosaurios ya no existían. ¿Vale? Sí, son Eh, posteriores. Claro, claro, esto, claro, retrasa el registro que teníamos a la reproducción de aves en las regiones polares, pues unos 30 millones de años, ¿no? Y esto, el Ártico, se le considera como el auténtico vivero de las aves modernas. Y resulta fascinante, desde luego, pensar que al observar las aves migratorias actuales en zonas de Alaska o en zonas de la Antártida, estamos siendo testigos de un comportamiento que no ha cambiado en 73 millones de años. No, la verdad que Pero, cuando lo piensas es alucinante porque es un atavismo total. claro, claro, absolutamente. Y además, la mera existencia, mira, de esta colección de fósiles es un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque los huesos de las aves son muy frágiles. De hecho, son cartilaginosos, son cartílagos, no fosilizan bien. Mm. Y encontrar huesos de aves del Cretácico es algo muy raro ya. Pero encontrar huesos de crías de aves, como han encontrado en este caso, es casi inaudito. Por eso estos fósiles son tan importantes. ¿Y cómo han conseguido encontrar esto? Que pues, fíjate que los huesos de las aves, como son huecos, están diseñados para el vuelo, son huecos y ligeros, son muy frágiles. Imagínate los de las crías. Bueno, Claro. pues estos investigadores, para encontrar estos huesos, han tenido que aplicar un método de excavación absolutamente distinto de lo que se viene haciendo, ¿Y qué han hecho? ¿vale? Bueno, claro, pues normalmente la, lo que han hecho ha sido enfocar la excavación desde un punto de vista muy diferente. Normalmente, por lo general, la paleontología de vertebrados se centra en recuperar huesos grandes, grandes y espectaculares, como los de los tiranosaurios. Pero los científicos que trabajan ahí en el Ártico buscaban otra cosa. Son más minuciosos. Y entonces lo que hicieron fue asegurarse de que no se les escapaba ni el más mínimo hueso o diente, desde los que eran visibles a simple vista hasta los microscópicos. Y entonces, ¿qué implica esa técnica? Pues no solamente excavar y buscar huesos grandes, sino transportar el sedimento ya tamizado, llevárselo en tinajas al laboratorio para examinar ese sedimento una vez más bajo el microscopio. Es decir, una Mm. cosa absolutamente exhaustiva. Y eso ha dado frutos y ha permitido el hallazgo de un montón de nuevas especies de aves y ha hecho posible tener una visión general y que no tiene precedentes de la fisiología y también del comportamiento de los dinosaurios, de las aves y de los mamíferos que vivieron en el Ártico durante el Cretácico. O sea, básicamente, a ver si no si lo he cogido bien, o sea, que cogían la propia tierra y se la llevaban O sea, en lugar de sacarlo allí mismo, en el lugar de excavaciones se la claro, llevaban, ¿no? claro, hacían un tamizado milimétrico, cosa Claro. que no, cosa que les permitía, es un sistema de trabajo que sobre todo en el Ártico es muy dificultoso y en las zonas polares es muy dificultoso, porque imagínate lo que supone, ¿no? Claro. Supone no dejarte un centímetro sin explorar, no solamente meter el pico o meter la excavadora. Sí, sí. Es Bueno, una labor pues de chinos, vamos. Pues claro, de esta forma que hallaron un montón de embriones, de polluelos, de parientes de especies modernas, restos raros de especies que ya no existen, en fin, mandíbulas que ya recuerdan a las de las aves modernas, es decir, todo un tesoro de información que les ha permitido reconstruir este hábitat por primera vez, ¿no? Y situarlo, este hábitat de hace 73 millones de años,
claro, aparecen junto a huesos de dinosaurios que estarían pasando por las cercanías y los cazadores cazando. O sea, es este ambiente de fauna que muchas veces ahora lo vemos en las grandes reservas donde vemos que, por ejemplo, a los lugares donde se bebe, pues se juntan aves con hipopótamos, con leones que beben, y con jirafas, se juntan muchas especies. Bueno, pues ese tipo de nidificación ártica ahora tan multitudinaria como ahora, pues ya se producía hace 73 millones de años en plena época de los dinosaurios. Igual que resulta chocante en esto, porque claro, tú dices Ártico y lo que te viene a la cabeza es hielo y frío, ¿no? Más que lugar Claro, de anidación. Estamos pero es hablando que de... en aquella época el Ártico no era ni Por helado eso, ni por eso. frío, era un clima bastante templado. Sí, pues, entonces, ¿los polos no estaban ahí? O sí? ¿O ya estaban? ¿O ya No, se habían alterado? a ver, había zonas polares, pero todas las zonas que actualmente ocupan el norte de Canadá, Alaska y una parte de la Antártida, no eran como son hoy. Es decir, los polos han cambiado de extensión a lo largo de la historia de la Tierra, pues desde prácticamente desaparecer hasta llegar hasta el Ecuador. Mm, Es decir, han sido tan grandes como medio planeta y tan pequeños como que no existían. Ha sí. habido épocas muy largas en las que no había, en absoluto, ¿no? Groenlandia entera, que ahora mismo está cubierta por un estrato de varios kilómetros de grosor de hielo, pues era un continente verde y floreciente, lleno de especies que ahora están volviendo a salir a la luz, con este deshielo de nuestro calentamiento, ¿no? Ujú, Provocado por el calentamiento. ujú. O sea, que puede ser ahí realmente hay que echar mano de la imaginación, pero los resultados de estos científicos no dejan lugar a dudas y No dejan muestran, lugar a dudas, no y dejan lugar a muestran ahí dudas, un y es panorama interesante. una auténtica maravilla de la exploración, en este caso de la paleontología, ¿no? Que nos sigue revelando mundos Sí. remotos, totalmente distintos al nuestro, pero que tienen en común muchas cosas, Y ¿no? que es el mismo. Es que es curioso, ¿no? Es el Sí. mismo planeta, pero parecen distintos planetas según se va estudiando a lo largo de las Pues distintas sí, épocas históricas. efectivamente sí es. En fin. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Otros Mundos, que no es más que un estudio paleontológico de lo distinto que han sido el mundo desde el origen de la vida hasta ahora, y repasa las 5 grandes extinciones que ha habido en el planeta, y en cada una de ellas el mundo era pues como un mundo absolutamente extraterrestre, ¿no? Donde no nos podemos creer que estuviéramos hablando de nuestro propio mundo. Otros mundos se llama, y es una auténtica gozada leerlo, ¿no? Es como decía el pensador francés aquel Jacques Ellul, que decía, hay otros mundos, pero están en este. Sí. Y aquí los contamos, y los rememoramos, y los relatamos, y los describimos, si hace falta. Porque para eso está José Manuel Nieves, para contarnos todas estas cosas de las maravillas científicas cada semana en nuestro Átomos y Bits. Pues nada, te dejamos, que sé que vas a excavar ahora en la arena un rato. La de la playa. Sí, sí, por eso. Te dejo excavando. José Manuel Neves nos ha contado todas estas novedades. Paco Minayo se ha encargado del control de sonido. Y en nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en una semana.